Bienvenidos, queridos amigos y amigas, buscadores. El hombre es eso, inquiere, investiga, ausculta y busca. Pero el tema de hoy es la rebeldía innata en el hombre con respecto a Dios, básicamente. El hombre, un incurable rebelde. Y desde el Génesis estamos viendo que el hombre quiere imponer sus condiciones. La pelea con la Biblia, la pelea con Dios, es la pelea de un Dios amoroso que procura el bienestar de su criatura, que es el ser humano, la humanidad. Y un hombre rebelde a esas recomendaciones de Dios como Padre, esclavo entonces el hombre de sus deseos, de sus pasiones, que al final yo diría, esclavo de la dictadura del ego. Yo puedo pensar que la rebeldía es la dictadura del ego. Cada cual lo que quiere. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y esa rebeldía es clásica. Y la Biblia puede ser, yo no sé si es simple decirlo, pero lo diré. La Biblia puede ser el compendio de hechos en la historia donde Dios amoroso como Padre busca a su criatura, hijo, que es rebelde. Y ese es como el gran resumen. Venid a Dios, hombres y mujeres, buscadores que me escuchan, y tendréis descanso para vuestra alma. Números capítulo 20, ahí está en el carácter, Números capítulo 20. Ese pasaje es cuando el pueblo una vez más se rebela contra Dios porque quieren agua. Pero déjenme hacerles un resumen. En Números capítulo 11 se rebelaron porque ya no querían el maná, sino que querían carne. Y entonces los codiciosos de carne fueron saciados con codornices, pero se rebelaron durante su travesía en el desierto. En el capítulo 12, María y Aarón se rebelan contra Moisés diciendo, ¿por qué tiene que ser Moisés el que dirija, el que lidere y el que mande? Una rebeldía. Luego viene el capítulo 13, donde Moisés manda unos espías a la tierra prometida para que vean la tierra, las ciudades, y traigan unas muestras del producto que encuentran en esa tierra que fluye leche y miel. Y cuando llegaron los 12 espías, 10 se fueron en contra de 2, diciendo que no entraran a esa tierra, y hubo una rebelión, motín a bordo. Dios da al maná su provisión y se rebelan. Dios da autoridad a Moisés y los hombres se rebelan contra la autoridad. Dios les da la tierra prometida y ellos se rebelan. Preferían la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Bueno, la rebelión en el capítulo 14 contra Dios. Por eso he titulado yo esta reflexión, el hombre es un incurable rebelde. Desde Adán, nuestro representante en el Génesis, hasta nuestros días. Yo pienso que todos los movimientos de liberación, emancipación y revoluciones es tratando de sacar a Dios de la escena histórica y poniendo el hombre sus propias condiciones. Y eso es lo que ha venido como la causa de toda la historia bíblica. Miremos entonces el capítulo 20
Dice así: llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Zin, el mes primero, acampó en Cades. Allí murió María, fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¡Qué rebeldía! Y en el verso 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Dios, ojalá hubiéramos muerto. Y empiezan las preguntas del rebelde: ¿por qué hiciste venir la congregación a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué? Ante la muerte, la pregunta: ¿por qué nos hiciste venir a este desierto para morir? La rebeldía se manifiesta cuando usted y yo nos sucede algún acontecimiento y la primera pregunta es: ¿por qué a mí? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué voy a morir? Y en el verso 5, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Nos rebelamos por lo que nos sucede. ¿Por qué a mí? Nos rebelamos por el lugar donde hemos nacido. ¿Por qué nos has traído a este lugar? No es un lugar de sementera, de higuera, de viña, de granada, ni siquiera de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, se postraron sobre sus rostros y Dios apareció. Y habló Dios a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación tuya, Aarón tu hermano, y háblale a la peña, a vista de ellos, y la peña dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Dios, como Dios mandó, y reunió Moisés y Aarón a todo ese pueblo rebelde delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes. ¡Qué rebeldía la del ser humano! ¿Quieren que les haga salir agua de la peña? El hombre tiene un atributo divino y es su voluntad, es su capacidad de decidir, ese atributo divino, es su capacidad de elegir, lo que se llama el libre albedrío. Y esa capacidad divina con la cual Dios dotó a los seres humanos se ha convertido en nuestro más grande enemigo, porque elegimos o decidimos o hacemos la voluntad en contra de lo que Dios quiere. ¿Qué es el libre albedrío, Pastor Brown? Posiblemente me escribas algún comentario y lo espero con esta definición de libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad que todo ser humano tiene para decidir si cree o no cree en Dios. Libre albedrío es la capacidad que todo ser humano tiene para obedecer o desobedecer a Dios, para temer o no temer a Dios. Eso es el libre albedrío. ¿Te hizo libre? Yo te invito, yo lo hice, yo decidí con el libre albedrío, con mi voluntad, decidí conocer y obedecer a Dios y encontré paz, propósito, perdón y sentido de la vida. Tal fue el disgusto de la rebeldía de ese pueblo que sintió Dios y sintió Moisés y Aarón, que esa rebeldía del pueblo llevó a cometer un error a Moisés, un error que pagaría muy caro. Dice el verso 8: tome la vara y reúneme la congregación y háblale a la peña. ¿Y qué dice el verso 11? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y las bestias. Amables buscadores, Dios le dijo a Moisés: reúne ese pueblo rebelde, aunque te hayan disgustado,
y háblale a la peña para que vean el milagro. Y Moisés, disgustado, no le habló a la peña, sino que la golpeó 2 veces. Entonces el verso 12, le dijo Dios a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Porque en vez de hablarle a la peña, con rabia la golpeó 2 veces. Cuando Dios dice y recomienda algo, es bueno que nosotros lo entendamos, o si no, tenemos que correr con las consecuencias. El hombre es un incurable rebelde. Dios es un Padre amoroso, perdonador y bueno. Deja tu rebeldía y usa tú y yo el libre albedrío, la decisión voluntaria para entender y conocer a Dios. O si no, tú y yo, con nuestra decisión, nos atendremos a las consecuencias. La vida es un espacio que Dios le da a todas las personas para que decidan si van a creer y confiar en Él y dónde van a pasar la eternidad. Vamos a la música y regresamos para nuestra segunda reflexión. Así que, mis queridos buscadores y buscadoras, los propósitos nuestros en este espacio de signos vitales es motivarnos todos a la luz de estas historias, de estos hechos históricos y reales de la Biblia, para que entendamos que Dios no puede ser burlado. Todo lo que se siembra se segará.